Shalom amigos, le habla yo, soy director Esjaim y estoy escuchando el programa de Hashem, El Camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte del Ministerio Esjaim, el Ministerio del Árbol de las Vidas, el árbol en el que fuimos injertados. Gracias le damos una vez más al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que nos concede la oportunidad de poder estar con ustedes aquí en PAB 5:50, como de costumbre, todos los domingos a las 7:30 de la mañana. Y hoy, que nos encontramos en el día 8 del mes de agosto del año 2021, tenemos para ustedes un programa que gira alrededor de lo que hemos estudiado en la semana, como ustedes ya conocen. Hoy también nos encontramos en el día 30 del mes de Av. Esto significa que de acuerdo al calendario de Gilel II, y para los que me han preguntado quién es Gilel II es uno de los, según la historia judía, Hillel fue uno de las últimas autoridades del Sanedrín que se disolvió después de la destrucción del templo. O mejor dicho, después de la destrucción del templo fue de los últimos que tenían autoridad en el Sanedrín y él estructuró un calendario intercalado de acuerdo a la interpretación farisea de cómo se medía el tiempo y es el que tenemos hasta hoy. Y por eso es que cuando hablamos del calendario, del conteo del tiempo de acuerdo a la tradición judía, pues mencionamos que en la fecha que nos encontramos de acuerdo a Gilel II. Eh, Existen varios debates sobre si este es el calendario que se utilizaba en el templo. Algunos opinan que sí, otros opinan que no. Sí es cierto que hay evidencia, incluso en los mismos escritos de los primeros discípulos que usted tiene en su Biblia como el Nuevo Testamento, hay evidencia de que ya para la época del Segundo Templo existían discrepancias con respecto a cuál era el calendario correcto para efectos del servicio divino. Es importante saber que nosotros tenemos una idea sobre los calendarios bien diferente a como lo tenían los antiguos. Para efectos de, por ejemplo, para el tiempo presente que nosotros vivimos, el calendario lo utilizamos para nuestras cosas del diario vivir. Sin embargo, y nuestras responsabilidades con el sistema gubernamental que nos regula. Sin embargo, para el mundo antiguo, no es hasta la llegada de los romanos que el calendario tiene una función diferente. Para el pueblo de Israel, el calendario tiene una función para efectos de agricultura y culto a Dios. En otras palabras, las estaciones del año se marcaban para establecer los tiempos de las cosechas y dentro de las estaciones del año unas fechas fijadas que estaban bajo el control de la clase sacerdotal a quienes se le había asignado esa porción de acuerdo a lo que nos narra Moisés en la Torá. Ellos eran los que tenían la responsabilidad de establecer esas fechas y algunos grupos decían que esas fechas estaban prefijadas por Dios y que Dios se las había revelado a los sacerdotes. Otros decían que los sacerdotes tenían la autoridad para establecer cuándo era la fecha. O sea que el tema del calendario es un tema bien interesante, bastante complicado, no es algo que usted puede tomar a la ligera. Y para efectos del programa, nosotros mencionamos en dónde nos encontramos conforme al calendario de Gilel II, pero no necesariamente significa que este sea el calendario que se utilizaba en los tiempos bíblicos. ¿Ok? Sí, podemos decir de cierta forma que las estaciones del año nos pueden arrojar luz en dónde nos encontramos para efecto del tiempo de Dios, si podemos decirlo así, si es que Dios tiene tiempo y sabemos que el creador habita fuera del tiempo, porque incluso el mismo nombre de él expresa esa idea, pues el nombre que usted conoce como Jehová o Jehová o Yahweh, depende de la tradición que usted siga, si usted tiene una Biblia católica y Yahvé, ese nombre expresa la idea de el que está fuera del tiempo. Incluso la palabra, las letras hebreas que componen el nombre están relacionadas a la idea de Allá, Ove y Giel, que era, es y será, que no es otra cosa que hablar de alguien que es eterno. Y hay dos palabras para referirse a la idea de algo ser eterno. La primera es el nombre del creador, bendito sea, y la otra es la palabra olam. Y la palabra olam no es algo eterno no significa eterno como entenderíamos el, 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 la idea del nombre de Dios, pues olam, que también se traduce como eterno, está ligado a una idea que puedo explicar en lenguaje humano de esta forma. Para que algo sea eterno, tienen que estar
los requisitos necesarios o los elementos necesarios para que se preserve eso. Y eso es importante porque cuando tenemos la palabra hebrea Hayé Olam, la traducimos en español como vida eterna. Algunas personas piensan que este concepto de vida eterna es algo que es para siempre. Sin embargo, cuando hacemos un buen análisis de la escritura, vemos en la escritura que no necesariamente es así. Para que algo sea para siempre es necesario que los elementos, los requisitos para que esto sea así estén presentes. Y esto pues obviamente abre una puerta bien grande a nosotros analizar muchas de las cosas que hemos tomado por verdad de tiempos pasados hasta el tiempo incluso en presente, donde la misma, el mismo mundo de estudio bíblico serio ha encontrado que hay muchas cosas que se han enseñado de tiempos pasados después de la muerte de los apóstoles, mucho tiempo después, que de acuerdo a la Biblia hebrea y de acuerdo a las enseñanzas de los apóstoles y el mismo Mesías, no se sostienen. Y por eso es que le traemos estas ideas para que usted aprenda a conocer cómo se entendían las cosas en el tiempo pasado y cómo obviamente se han transformado y tenemos que intentar tomar una decisión hacia dónde nos vamos a dirigir para que podamos andar en el camino bueno. Y la porción que estudiamos ayer no es la excepción. La porción de ayer se titula Re, que se traduce como ve, y se encuentra en Deuteronomio 11:26, termina en el 16:17, y Moisés continúa con este discurso final antes de pasar a mejor vida, en el lenguaje de nosotros, ¿verdad? La escritura dice de ser enterrado con tus ancestros, ir a pasar con tus ancestros. La escritura nos muestra en este discurso final de Moisés, Moisés está dando las últimas palabras de exhortación a esta generación que son los que sobreviven después de los 38 años en el desierto. Decimos 38 años porque debemos recordar que primero estuvieron 2 años en el Sinaí y después de haber rechazado la tierra, los exploradores que fueron o mejor dicho, dar un mal informe sobre la tierra, los que fueron a explorar la tierra, las 10 personas, las 12 de los 10 que dieron el mal informe, y el pueblo que lo escuchó, pues vino el decreto de 38 años dando vueltas en el desierto y morir esa generación, donde entrarían los hijos de los hijos de ellos que ellos pensaban que iban a sufrir destrucción y angustia por causa del que poblaba la tierra. Es interesante ver esa idea. Y Moisés dando este último discurso, es muy llamativo encontrar en esta porción que se encuentra, que comienza en Deuteronomio 11:26, termina en el 16:17, encontrar a Moisés hacer un gran énfasis en el lugar, la palabra hebrea hamakom, en el lugar. Usted va a encontrar, por ejemplo, en Deuteronomio 12, del 10 al 4, Moisés hablando de cuando pasen el Jordán y toman en heredad la porción que Dios le ha dado a ellos. Entonces, el lugar donde el Eterno escoja poner allí su nombre, eso es una forma de Moisés decir el lugar donde se establezca el santuario y esté la presencia de Dios allí. Porque la presencia de Dios se relaciona con el nombre. Incluso cuando Pablo de Tarso le dice en Filipenses que al Mesías Yeshua se le dio el nombre que es sobre todo nombre, está Pablo de Tarso haciendo una comparación, o mejor dicho, está igualando la función que tiene ese ángel, que la palabra en español no le hace justicia al concepto, pero vamos a usarlo como ustedes lo entienden. Realmente la palabra es malach, que significa mensajero. Nosotros cuando usamos la palabra ángel nos viene a la mente esta figura humana con alas, cosa que incluso en la misma arqueología del antiguo Medio Oriente se ha mostrado que no era así. Las figuras celestiales eran una mezcla de algo humano, pero mucho animal. Pies de becerro, por ejemplo, rostro de león, manos de hombre, cosas así. Y bien interesante conocer eso. Y este concepto del mensajero, de un mensajero, malaj, que nosotros traducimos como ángel, obviamente, pues la palabra ángel no le hace justicia a lo que significa. Cuando Pablo de Tarso dice en Filipenses que se le dio el nombre que es sobre todo nombre, está relacionando Pablo de Tarso al Mesías Yeshua, a nuestro Señor Yeshua,
con la idea que presenta la Escritura del ángel del Eterno, que no es otra cosa que el mensajero del Eterno, el mensajero del Eterno sobre quien estaba el nombre del Eterno y tenía toda autoridad para ejercer su función en representación de la deidad. Y esto es importante porque asimismo Pablo de Tarso presenta a Yeshua, y por eso es cuando dice en Filipenses que se le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua, y el nombre que es sobre todo nombre, amigo, no es Jesús, ni tampoco el nombre que es sobre todo nombre es Yeshua, sino el nombre que es sobre todo nombre es el tetragramatón, el Yud Hei Vav Hei, que usted conoce como Jehová. Y ese nombre se le da a Yeshua. Yeshua se convierte prácticamente en el representante de Dios, en el agente que representa a Dios en el mundo, y todos le tienen que, se arrodilla delante de él, todos lo tienen que obedecer, porque él es prácticamente el rey. Dios está en medio nuestro a través de él, porque la presencia de Dios está en él, es lo que significa darle el nombre. Y esta idea, por eso es que es muy importante estudiar el libro antiguo para entender las cosas que presentaba Pablo de Tarso, que como dice Pedro, muchas personas tuercen porque son doctos inconstantes. Y en esta porción, Moisés habla muchas veces de ese lugar donde el Eterno escoja poner su nombre. Lo vemos en Deuteronomio 12, del 10 al 14, también se menciona más adelante en el capítulo 16. Y, y nos llama mucho la atención el énfasis que hace esta porción. Moisés hace el énfasis que Moisés hace, y nos debemos preguntar cuál es ese lugar. Y vamos a ver que en el Salmo 132, versículo 13 al 14, el salmista, a quien se le atribuye ese salmo a David, dice que es Sión, el monte Sión, que es otro nombre para referirse al monte de Jerusalén, es el lugar donde el Eterno escogió como habitación suya, y allí es donde va a ser el lugar de su reposo. Y eso es bien interesante, porque vamos a ver que Moisés está anticipando que Dios va a escoger un lugar, y cuando Él escoja ese lugar, en ese lugar todos tienen que presentarse a presentar las ofrendas, los sacrificios, obviamente el sistema antiguo que tenían bajo el pacto de Sinaí. Pero también nos llama la atención que para efecto de las 3 veces que el pueblo tenía que presentarse, para efecto de las 3 veces al año, que de acuerdo al calendario que estos tenían, que debían ellos presentarse al Eterno, que son las convocaciones de la Pascua, las convocaciones de, que usted conoce como Pentecostés, que su nombre hebreo es Shavuot, que significa semanas en plural. Shavuot significa semanas en plural, la fiesta de las semanas. Por eso es que la palabra Pentecostés va de la misma mano, porque el día, después de contar 7 semanas, al otro día de las 7 semanas, o de contar 7 Shabbats, porque ellos contaban el tiempo basado en sábados, no eran como nosotros que teníamos un calendario fijo donde sabemos qué día nos encontramos en la semana. Ellos contaban el tiempo basado a sábados, y después del 7º sábado, al otro día, era el día 50, y por eso es que tenemos el concepto del griego Pentecostés, que significa que está relacionado a los 50. La fiesta de las semanas y también la fiesta de los tabernáculos, 3 veces al año tenían que presentarse los israelitas, de acuerdo a este precepto de Moisés, en el lugar que el Eterno escoge poner su nombre. Y nos llama mucho, vuelvo y repito, la atención en esta porción, cuánto énfasis se hace sobre esto. Algunos pensarían que esta idea ya no es importante, sin embargo, vemos en las profecías que todavía esta idea tiene valor ante el Eterno, porque vamos a encontrar, por ejemplo, en Jeremías, en Isaías, hablando del tiempo final, o de Harit Hayamim, de los últimos días, que luego se va a relacionar a la era mesiánica, porque muy interesante cómo el Eterno hace una división entre la era mesiánica, el reino mesiánico, que es la restauración del gobierno de Israel, de acuerdo a la Biblia, y el mundo por venir, que usted conoce como el Olam Haba. Mejor dicho, se conoce en la Biblia como el Olam Haba, y usted conoce como el mundo por venir, que es después de la era mesiánica, donde los profetas comienzan a hablar de una recreación de todas las cosas al estado que esto tenía antes de la rebelión del primer humano y la eventual caída de la creación. Y vamos a ver que en el capítulo 2 de Isaías se habla de los postreros días,
Aharita Yamim en hebreo. Lo siguiente, dice el capítulo 2, acontecerá, versículo 2, en los postreros días que el monte de la casa del Eterno será establecido en la cima de los montes y se alzará sobre los collados y acudirán a él todas las naciones. Ahora vemos algo bien interesante. Moisés le dice a Israel que ellos tienen que presentarse 3 veces al año en el lugar que el Eterno escoja poner allí su nombre, porque es parte del requerimiento del convenio. Y en esta profecía de Isaías, ahora se incluyen a las naciones. Las naciones irán al monte del Eterno. Interesante, ¿no? Pero no solamente este texto, vamos a ver otro más también. Dice, y se alzará sobre los collados, y acudirán a él todas las naciones, e irán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y nosotros marcharemos por su senda, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Eterno. Interesante, ¿no? Y si lee más adelante, dice, él juzgará entre las naciones, que la palabra juzgar nosotros le damos una connotación negativa, sin embargo, en el contexto bíblico es poner en orden el desorden que se ha creado. Interesante, ¿no? Y vamos a ver cómo Moisés le habla a Israel de esta responsabilidad de presentarse al Eterno en el lugar donde el Eterno escoja, que sabemos por la narración bíblica más adelante, que es Jerusalén. Y luego vemos cómo el profeta Isaías habla de las naciones que también participarán de eso. Pero no solamente en Isaías encontramos esto, hay muchos textos que evidencian esto, y entre ellos está Zacarías capítulo 14, que es un profeta que pertenece a los que regresaron del exilio de Babilonia después de la destrucción del primer templo, donde muy interesantemente dice en el capítulo 14, versículo 16, dice, y sucederá que todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a postrarse ante el rey, ante Yahvé Sebaot, y a celebrar la solemnidad de los tabernáculos. O sea, que las naciones también participarán de estas convocaciones bíblicas que aparecen en nuestra escritura, en el texto de Moisés en el día de hoy. Y es interesante notar que en el versículo 17 dice, y acontecerá que de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén a postrarse ante el rey, no vendrá lluvia sobre ellos. Es una forma de decir que no gozarán de la bendición de Dios. Porque para el mundo, nosotros obviamente vivimos en un territorio, en un lugar bien diferente a donde la Biblia se construye. Para nosotros hay agua, tenemos muchos ríos, hay lagos. Vivimos en una isla donde la naturaleza vegetal es muy abundante. Sin embargo, donde se construye la Biblia es un lugar bien diferente al nuestro. El agua no es tan abundante como nosotros la tenemos aquí, y hay muchos lugares áridos de poca vegetación, y por consiguiente la lluvia es algo valioso para ellos, y es una forma metafórica de la profecía aludir a bendición. Cuando caía lluvia en esos lugares, pues esos pueblos se alegraban porque se podía dar sus cosechas y podían tener alimento. Así que la lluvia es sinónimo de recibir la bendición divina. Y vemos aquí que en este texto de Zacarías, que usted puede leer más adelante, va a notar que dice que las naciones también participarán de esas solemnidades. Y sabemos por la historia que hoy en día esas solemnidades no se pueden observar de acuerdo al estatuto bíblico, porque no podemos ir a Jerusalén hoy, subir al monte del templo. Allí encontramos otro templo que pertenece a la práctica del Islam, que obviamente no va a ser allí, no va a ser así para siempre, porque vemos que la profecía dice que el monte de Jerusalén volverá a ser el lugar donde el Eterno habitará. Pero sabemos que eso no se puede observar hoy en día, pero sabemos que también por Pablo de Tarso, que eso será, la relación que tiene el propósito que tienen estas convocaciones divinas se realizará o se completará en la era mesiánica, cuando el Mesías haga su aparición, porque el propio Pablo de Tarso dice que todo ello es sombra de lo que ha de venir. O sea que
incluso se lo está diciendo a gentiles. En el caso de Colosenses es bien interesante porque muchas personas piensan, pues, ya eso está abolido, estamos libres de eso, qué bueno. Sin embargo, eso no es el contexto de Pablo en esa idea. Al contrario, Pablo está respondiendo a un problema a esa congregación, y es que los gentiles, por no estar circuncidados, y la enemistad que había con respecto a los sacerdotes que administraban el santuario al movimiento de Yeshua, al movimiento mesianista de Yeshua, pues no se le permitía de alguna forma a un gentil acercarse al santuario porque se le consideraba impuro, incircunciso, etcétera, etcétera. Y obviamente estos gentiles que se estaban uniendo a la fe, que querían vivir como el Señor vivía, imitar a los pasos del Maestro, pues el Pablo de Tarso dice, no se preocupen por esas cosas que ustedes no pueden observar, y que nadie los haga sentir mal, o los juzguen negativamente por no hacerlo, porque realmente ustedes están completos en el Mesías, y a fin de cuentas eso es sombra de lo que ha de venir. Y es interesante esa idea de sombra de lo que ha de venir. ¿Por qué? Porque en la resurrección de los muertos, que es una idea judía, completamente judía, el concepto de la resurrección de los muertos, que es la recreación del cuerpo, tiene que haber un cambio en la naturaleza física del ser humano para que le permita acercarse a Dios de forma libre, que es la idea de la pureza ritual que presenta las leyes del santuario. Así que si es sombra de lo que debe venir, de seguro algo tiene que ocurrir en la naturaleza de los gentiles también, que van a participar en la resurrección, para que estos puedan acercarse, y entonces sí pueden participar sin ningún tipo de tropiezo. Y esto nos lleva al libro de Revelaciones, que nos enseña que dentro de la ciudad están las naciones, habitando también con el pueblo de Israel, que representa ese árbol de la vida, y el Mesías, que está allí presente en el trono divino. Así que es bien interesante ver cómo Moisés, en la historia antigua, está revelando una serie de ideas que Dios va a presentarles, que se va a convertir en parte de la constitución de ellos como pueblo, que eventualmente los profetas van a abundar más en su revelación, y el significado que esto tiene en la restauración de todas las cosas, como nos presenta la Sagrada Escritura. Ahora, hay un texto bien interesante en el libro de Juan que muchas personas podrían utilizar, y hablaba yo sobre eso ayer en la clase, podrían utilizar como argumento de la libertad de ahora nosotros adorar a Dios como queremos. Ya no tenemos que cumplir esas leyes, incluso el mismo templo no está, podemos adorar a Dios como nos plazca, porque nosotros ahora estamos libres y somos libres en el Espíritu. Y ese es el clásico comentario que usted puede encontrar de personas, e incluso lo toman de palabras, de palabras que el maestro de Nazaret dice de forma aislada, las toman para justificar sus argumentos. Pero cuando prestamos atención a lo que el maestro de Nazaret dice, nos vamos a dar cuenta que no es así como se piensa. Y eso se encuentra en Juan, en capítulo 4, versículo 20. Yeshua está hablando con la samaritana en Samaria, en ese tiempo del segundo templo. Después que regresaron del exilio a Babilonia, comenzó una enemistad entre los de Samaria y los de Judea, que incluso los samaritanos reclamaban a sí mismos ser descendientes de las tribus perdidas, pero los de Judea no les aceptaban sus reclamos, su reclamo legítimo, si lo era o no lo era, no lo sabemos. Y había una enemistad, y unos decían que el lugar que Dios había escogido para poner allí su nombre no estaban en Judea, estaba en Samaria, y incluso hay evidencia de eso en los profetas, como los profetas luego dicen que no es Samaria, que Dios ha rechazado es esa región, sino que ha escogido a Jerusalén. Y obviamente, pues, si usted alguna vez ha estudiado o ha conocido un poco sobre los samaritanos tienen a Moisés. Sin embargo, los profetas ellos no poseen los escritos de los profetas, ellos solamente le dan autoridad a Moisés. Y Moisés habla del lugar, pero no dice exactamente cuál es ese lugar. Son los profetas los que dicen el lugar que Dios escogió. Y Yeshua está con este encuentro de la samaritana, y habla un poco sobre ella. Le invito a leer el texto completo, ¿verdad? Porque por razón del tiempo y espacio no podemos abundar. Pero en el versículo 20, la samaritana le dice a Yeshua lo siguiente: nuestros padres adoraron este monte, y ya pues expliqué esa idea, y vosotros decís que en Jerusalén que está el lugar donde se debe adorar.
Mira qué interesante la respuesta de Jesús. Yeshua le dice, mujer, créeme que viene una hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Nosotros vemos la palabra adorar y nosotros pensamos que adorar es cantarle a Dios, aplaudir, levantar las manos. Eso es algo moderno. En la Biblia, adorar es mucho más que eso. Sí está dentro del sistema del culto a Dios, pero es mucho más que eso. Los sacerdotes adoraban a Dios mediante el servicio del santuario, cuando ellos preservaban el cuidado del santuario y el orden de las cosas que se establecían, estaban haciendo un servicio que viene de la palabra, que es la palabra hebrea avodá, que usted tiene como adorar, avodá. Eh, una cosa es alabar y otra cosa es adorar. Y en la Biblia hebrea, adorar es mucho más que cantar y levantar manos. Adorar es una vida de servicio a Dios, donde toda acción gira alrededor de gozar de cercanía con Dios. Y obviamente es la función del templo lo que nos enseña qué significa acercarse a Dios y cuáles son los estándares que Dios demanda para esto. Y vas a encontrar que Yeshua dice que no va a ser en ese monte, ni va a ser en Jerusalén, sino que va a venir un momento donde los verdaderos adoradores, que no tienen nada que ver con cantar, amigo, es mucho más que eso, adorarán al Padre en espíritu y verdad. Y esto es unas palabras que las personas toman ligeramente para hablar de la libertad que tenemos de adorar a Dios. Sin embargo, significa mucho más que eso. Primero, por las profecías bíblicas sabemos que Dios iba a dar de su espíritu para que los que quieren acercarse a Dios puedan andar en sus caminos y guardar sus mandamientos. Lea usted Ezequiel capítulo 36, si la memoria no me falla, y va a encontrar ese texto en Ezequiel. Está por ahí en ese texto, donde el Eterno dice, yo los voy a limpiar y pondré mi espíritu en ustedes para que anden en mis caminos, guarden mis mandamientos. Así que esa era la intención del espíritu principalmente. Así que cuando el maestro de Nazaret dice que los que sirven a Dios, los que adoran a Dios, los que viven para Dios, vivirán para Dios en espíritu y verdad, el maestro Nazaret está apuntando a algo que está ya en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, que no se llama Antiguo Testamento, sino que se llama la Biblia hebrea, se conoce como la Biblia hebrea. Y es que los que van a vivir para Dios, es decir, los que van a vivir una vida donde van a mostrar con sus acciones que adoran y sirven a Dios, van a ser guiados por el Espíritu, pero a la misma vez van a ser fundamentados, su guianza en el Espíritu está fundamentada en la verdad. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, el mismo que dice estas palabras, amigo, en el capítulo 17 de Juan, versículo 17, dice, santifícalos en tu verdad, y se refiere a los discípulos, tu palabra es la verdad. Obviamente le está citando el Salmo 119, 142, si no me equivoco, donde dice la ley es verdad, que en hebreo es Torah, ¿verdad? Si cuando Yeshua se refería a la palabra, se refería a la Torah, porque no existía Nuevo Testamento en ese tiempo. Y vamos a ver que incluso el mismo Mesías está hablando con uno de las naciones llamado Pilato, y Pilato le dice a él, ¿qué es verdad? O sea, los gentiles no sabían qué es la verdad. Eran los judíos los que conocían que era la verdad, y cuando hablamos de la verdad nos referimos a la revelación bíblica. No estamos hablando sobre las cosas de la percepción de la vida, sino sobre la revelación bíblica, sobre la verdad de Dios. Incluso el mismo Mesías dice, usted no sabe lo que adoran porque la salvación viene de los judíos. Entonces, cualquier persona diría que el Señor Jesús está enseñando de que ahora tenemos la libertad de adorar a Dios en espíritu y en verdad, pero pasan por alto lo que significa en espíritu y en verdad. Y es que el Señor Yeshua está enseñando de que nosotros serviremos a Dios guiados por el Espíritu, que es la promesa del pacto renovado, pero fundamentados en la verdad. Y ahí es donde entra la importancia de estudiar la Sagrada Escritura para a nosotros analizar si nuestra relación con Dios, nuestra vida de adoración a Dios, que son nuestras acciones, está realmente fundamentado en lo que Él reveló o estamos creando algo nuevo que realmente es construido en arena. Así que por eso es bien importante estudiar lo que usted conoce como el Antiguo Testamento. Incluso ya hay vastos grupos del mundo cristiano que están haciendo un trabajo muy importante en llevar otra vez a los feligreses de la iglesia a conocer realmente lo que significaban las cosas
que se cambiaron su sentido por el desconocimiento contextual y el desconocimiento del hebreo, etcétera, etcétera. Así que estamos viendo un tiempo muy interesante y yo creo que es una voz de alerta de parte del cielo para que nosotros retomemos, nos paremos en los caminos que estamos andando, busquemos el bueno y andemos en él. Y si realmente el Mesías representa ese camino bueno, camino nuevo, mejor dicho, ese camino bueno de parte del Eterno, y ese camino bueno, amigos, viene desde el principio. Por consiguiente, el maestro Nazareno nos está enseñando a regresar a Dios y tenemos que conocer la Escritura tal como Él la conoció para que entonces podamos vivir como Él vivió. Le hablo el Morellosa, director de Esjaín. Para mí es un gusto haber estado con ustedes. Espero con el favor del cielo estar la semana próxima. Que tenga excelente semana. Shalom.